Entonces tenemos ahí la ecuación para calcular el interés compuesto si hay una tasa efectiva. Entonces miramos que está ahí el capital multiplicando a 1 más la tasa efectiva elevado al tiempo menos 1. Y acá en la tasa nominal tiene la misma forma, lo que cambia es de que acá se divide la tasa nominal entre el número de capitalizaciones y se eleva al número de capitalizaciones por el tiempo. Bueno, entonces vamos a resolver ahí unos problemas para ejemplificar el uso de estas ecuaciones. Entonces, vamos acá. El primer problema dice, solamente vamos a pegarle. Carra solicitó un préstamo de 10,000 quetzales para un plazo de 10 años en un banco que cobra el 6% anual de interés compuesto capitalizable trimestralmente. ¿A cuánto ascienden los intereses y cuál es el total que debe pagar Carla al final del periodo? Entonces, como en cualquier problema, lo importante es identificar nuestros datos. Entonces, en este problema se nos está diciendo lo siguiente. Dice que solicitó un préstamo, entonces ese es el capital y es de 10,000. A un plazo de 10 años, entonces acá el tiempo N es de 10 años. Nos dice que el banco cobra el 6% de interés compuesto capitalizable trimestralmente. Como hay capitalización ahí, entonces es una tasa nominal, es del 6%. Que recuerden que como se dividen entre 100, entonces tenemos ahí 0.06. Luego entonces, como dice trimestral, ¿sí? La frecuencia de capitalización es trimestral, entonces en un año hay 4 trimestres y por tanto la frecuencia de capitalización es 4. Entonces, esos son los datos que necesitamos para resolver y vamos a utilizar, como tenemos tasa nominal, utilizamos entonces la segunda ecuación y decimos ahí, el interés compuesto entonces es, primero tenemos el capital, acá es de 10,000, entonces 10,000 y ahí entre corchetes, es muy importante, por 1 más la tasa nominal que es 0.06 dividido la frecuencia de capitalización que es 4 y eso va elevado a la capitalización por el tiempo. Menos 1 y se cierra el corchete. Entonces copiamos ahí 10,000 y primero vamos a resolver acá la operación que tenemos ahí 0.06 dividido 4. Esto es 0.015 y a este le sumamos el número 1. De tal manera entonces que nos va a quedar ahí 1.015. Y ahí 4 por 3 por 10 es 40. Copio acá menos 1. Entonces ahora digo el interés compuesto es igual. Copio ahí 10,000. Y ahora realizo la potencia. Recuerden que entonces es 1.015, el símbolo de elevación, y la potencia acá es 40. Entonces, miren,
voy a colocar por acá a un lado el valor que me da. Esa potencia me da un valor de 1.81. Ahí con 2 decimales. Bueno, entonces, como aquí hay que restarle 1, entonces para hacerlo de una vez, entonces ahí me va a quedar 1.81 menos 1, 0.81. ¿verdad? Igual ustedes van confirmando esa respuesta. Y entonces ahora solamente tenemos que hacer ahí la multiplicación de 10.000 por 0.81. Esto es 8.100. Eso quiere decir que Carla, por ese préstamo de 10.000 quetzales, debe de pagar 8.100 de intereses. Y como acá nos preguntan, miren, ¿a cuánto ascienden los intereses y cuál es el total? Recuerden que el total se llama monto. Se representa con la letra S. Como aquí conocemos capital y conocemos interés, ya sabemos que el monto es el capital más los intereses. Es decir, los 10.000 más los 8.100. Y entonces, esto nos dice que Carla debe de pagar 18.100 quetzales en total por ese préstamo de 10.000. Muy bien. No sé si hay alguna duda. No, profe. Entonces me indican, por favor, cuando ya lo hayan copiado para poder continuar. ¿Ya copiaron? Ya. Entonces vamos a continuar el siguiente ejemplo. Bueno, acá tengo una pregunta en cuanto al parcial y no. Este tema que está acá no está en el parcial. Este es para la semana número 5. Los temas del parcial fueron los de las semanas 1, 2 y 3. ¿Verdad? Solamente de estos. Es decir, cálculo de capital, cálculo de tasa efectiva y tasa nominal y cálculo de tiempo en base al monto. Entonces son las ecuaciones anteriores, las 3 semanas anteriores al parcial. Esto ya es para la quinta semana. Entonces vamos al siguiente ejemplo. Y aquí este dice que Miriam Ron depositó 8.600 en el banco Fondito, que reconoce el 5% anual de interés compuesto.
¿Cuál es el interés que recibirá Miriam al final de 8 años? Entonces, en este caso, claramente estamos ante un problema que tiene una tasa efectiva. Nos dice que depositó. Ese es el inicio, entonces, de ese ciclo financiero. Entonces, el capital acá es de 8.600. Le ofrecieron una tasa de interés efectiva del 5% anual. Eso quiere decir entonces el 0.05. Ahora dice que ¿cuál es el interés que recibirá Miriam al final de 8 años? Entonces el plazo ahí es de 8 años. Entonces, como tenemos una tasa efectiva, utilizamos la ecuación de tasa efectiva. Y decimos ahí, el interés compuesto, entonces, es el capital, que es 8.600, por 1 más la tasa efectiva, que es 0.05, elevado al tiempo, que es 8, menos 1. Entonces, aquí hacemos esa suma. Ahí 8.600. Esto nos da 1.05. Ahora el siguiente paso será realizar esa potencia y de una vez restarle el 1, ¿verdad? Entonces nos queda ahí 8.600 y entonces tenemos 1.05 elevado a 8. Eso nos da 1.48. Al restarle el 1, entonces nos queda 0.48. Ahí se cierra el corchete y ahora realizamos la multiplicación. 8.600 por 0.48. Esto es 4.128. Es 4.128 es lo que va a ganar de interés, ¿verdad? Eso es lo que va a recibir de interés después de 8 años. ¿Alguna duda aquí respecto a esta solución? No, profe. Entonces, si no hay ninguna duda, chicos, así estaríamos. Profe, Sí, díganme. ¿cómo se llama el título de esos problemas? Es que no lo escribí. Es cálculo del interés compuesto. Ah, bueno, gracias. Muy bien. Muy bien, entonces así estaríamos finalizando el día de hoy.